Okay, so again, remember your motivation before we even start the prayers. No. Sorry. Sorry. Nuevamente, recuerden su motivación antes de que iniciemos con nuestras oraciones. Because your motivation creates you. Recuerda que es tu motivación la que te crea. Maybe not in 1 week or 2 weeks, but over 3 or 4 years, you slowly become more and more like how you've been motivating. Quizá no en 1 o 2 semanas, pero al paso de los años, cada vez más te darás cuenta cómo te va creando a ti mismo, dependiendo de cómo te has estado motivando. And remember to use your wisdom. Recuerda utilizar tu inteligencia. Because, we are impermanent. De que somos impermanentes. We are the product of causes and circumstances. Que somos el producto de las causas y las circunstancias. And then finally, we are completely interdependent with the world around us. So therefore, if we have a good heart, y finalmente somos totalmente interdependientes con el mundo a nuestro alrededor, de tal forma que si tenemos un buen corazón, then that does affect the world. Esto afecta al mundo. If you have a stick of incense in a room, slowly, it makes the room smell nice. De la misma manera que si tienes un palito de incienso en la habitación, poco a poco va haciendo que toda la habitación huela rico. So the same thing, if we have a good attitude, slowly the world changes. Es lo mismo, si tú tienes una buena actitud, poco a poco el mundo va cambiando. Okay, so anyway, motivation is most important, and then slowly, whatever practice we do, just gives affirmation to that. Y nuevamente la motivación es lo más importante, y después cualquier práctica que vas teniendo, que vamos haciendo, eso va afirmando, lo va afirmando. Okay, so we'll start with some advice from Lama Zopa. It is in Spanish, but then you have an opportunity to expand your karma, learn some Spanish. Y vamos a empezar con unos consejos de Lama Zopa, estarán en español. Tenemos una oportunidad para ampliar nuestro idioma. El propósito de mi vida es liberar a todos los seres del sufrimiento y llevarlos a la felicidad, especialmente el completo despertar, cuya felicidad es inigualable. Al observar mi vida, me doy cuenta de que todo mi bienestar, ya sea la felicidad del pasado, del presente y del futuro, o incluso lograr el despertar, depende de los demás. Por consiguiente, el bienestar de todos los innumerables seres también depende de mí. Si genero un amor bondadoso hacia todos los seres, ninguno de ellos recibirá daño alguno de mi parte, sino que en su lugar obtendrán paz y verán cumplidos sus deseos. Por lo tanto, soy responsable de la felicidad y la paz de todos los seres. El propósito de mi vida es servir a todos los seres, hagan lo que hagan, sin hacer distinción entre ellos, que dañen a los que ayuden, o por lo tanto, para ser capaz de prestarles dicho servicio de forma perfecta, debo lograr el completo despertar. Para ello, durante todo el día, voy a hacer que todas mis acciones de cuerpo, habla y mente sean virtuosas. De este modo, ofreceré el máximo beneficio a todos los seres, que consiste en alcanzar el despertar lo antes posible. Por lo tanto, me comprometo a que ninguna de mis acciones cause el menor daño, sino que aporte solo beneficio a todos los seres de la mejor manera, para que ellos también alcancen el despertar tan pronto como sea posible. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Qué maravilloso sería si todos los seres permanecieran en la ecuanimidad, libres del odio y del apego, sin sentir a unos cercanos y a otros distantes. Que permanezcan en la ecuanimidad, que yo haré que permanezcan en la ecuanimidad
Por favor, Maestro de Deidad, bendíceme para que lo haga así. Qué maravilloso sería que todos los seres tuvieran la felicidad y sus causas, que tengan la felicidad y sus causas. Yo haré que las tengan. Por favor, Maestro de Deidad, bendíceme para que lo haga así. Qué maravilloso sería si todos los seres estuvieran libres del sufrimiento y de sus causas, que se liberen del sufrimiento y de sus causas. Yo haré que se liberen del sufrimiento y de sus causas. Por favor, Maestro de Deidad, bendíceme para que lo haga así. Qué maravilloso sería si ningún ser se viera privado de la felicidad, de un renacimiento superior de la liberación, que nunca se vean separados de esos estados. Yo haré que nunca se vean separados de esos estados. Por favor, Maestro de Deidad, bendíceme para que lo haga así. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas, reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio y me regocijo del mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Idam Guru Radhamandalaka Niryatayam. So welcome to Sunday, the class on Refuge. Bienvenidos a este domingo y nuestra clase sobre el refugio. Okay, now remember that we're giving you a lot of information, Recuerden que les estamos dando mucha información, but it's important to mix that with your meditation. pero es importante mezclar esto con tu meditación. When I was in India in the first years, Cuando estuve en la India en mis primeros años, there was of course the Tibetan Buddhism, but there's also a famous Indian teacher. estaba por supuesto el budismo tibetano, pero también estaba en esa época un famoso maestro hindú. And that was Goenka. Este maestro era Goenka. And he had a particular style of teaching. It was Vipassana. Y él tiene una forma particular de enseñar con el Vipassana. And a very good teacher, and it did very, very beneficial for most of us in the West. Y muy buen maestro, con muchos beneficios para nosotros los estudiantes de Occidente. But, so as time passed, you'd have the students that were with Goenka for 2 or 3 years and living in India. Y conforme fue pasando el tiempo, tenías a los maestros que vivían y estudiaban con Goenka después de 2 o 3 años. And then we in the Tibetan tradition, whether it was whatever lineage we were involved with. Y luego, por otro lado, los que estábamos ligados a la tradición tibetana en cualquiera de las formas de que Different sects, different groups. de los diferentes grupos. Okay, and what you noticed was that the people with the Goenka tradition were so much calmer and organized compared to we Tibetan Buddhists. Y una de las cosas que notamos es que las personas con Goenka realmente estaban muchísimo más tranquilos, mucho más calmos comparado con las personas que estábamos en la tradición budista. And they weren't getting many teachings. I mean, they had some basic ones, but they didn't get a lot. They did a lot of meditation. Y no tenían tantas enseñanzas. Bueno, sí tenían enseñanzas, pero no tantas como nosotros. Lo que hacían mucho tenían mucha meditación. Okay, and it was, concentration and scanning the body, things like that. Y eran sobre concentración, sobre escaneo del cuerpo, este tipo de prácticas. Okay, and so I realized that, whoa, the benefits of just mindfulness meditation were huge for quick results. Y entonces noté, wow, los beneficios de la práctica, de las prácticas como mindfulness son maravillosos, sobre todo para obtener resultados rápidamente. So, if you want quick results, if you're stressed or you have other problems, mindfulness meditation, excellent. Entonces, si quieres tener buenos resultados rápido, si tienes estrés o cualquier otra cosa, la práctica de la meditación mindfulness es algo excelente. But what happened after about 5 or 8 years?
Pero algo que pasaba después de 5 o 8 años, a lot of the people in the Goenka tradition would switch over to Tibetan Buddhism. muchas de las personas que estaban en el grupo de Goenka se cambiaban hacia los grupos del budismo tibetano. And now it's because there's a lot of teachings, Y esto es porque ahí hay una gran cantidad de enseñanzas, especially techniques with how to work with strong emotions and, what's called attitude transformation. en especial con formas para trabajar con las emociones fuertes, lo que se llama nuestras actitudes para la transformación. Okay, and so therefore I'm trying to emphasize that basic meditation is really, really important. Lo que quiero decir con esto y enfatizar es que la meditación básica es muy, muy importante. There's now statistics coming out of research Ahora podemos tener acceso a estadísticas que surgen a partir de investigaciones, that if you only do 15 minutes a day of mindfulness meditation, que si haces por lo menos 15 minutos al día de meditación mindfulness, and that's not having any teachings, that's just basically learning how to be mindful. y eso es sin ninguna enseñanza, es básicamente aprender a ser mindful. That you will have, things will benefit for you within 2 months. Lo que demuestran es que las cosas van a mejorar para ti en los siguientes 2 meses. And certainly if you do it for 4 or 5 years, there's really big benefits. There's actual physical changes of your brain. Y por supuesto, si lo haces 4 o 5 años, los beneficios son muy grandes. Hay cambios importantes en el cerebro. Okay, so that just mindfulness without any particular motivation or instruction or anything, very, very beneficial. Y entonces solamente el mindfulness, sin ningún extra de motivación o técnicas o algo así, es muy de gran beneficio. Now, what you could say Mahayana Buddhism can offer, it's not just Tibetan, but it's Mahayana Buddhism, is wonderful. Y lo que el budismo Mahayana, no nada más la línea tibetana, sino todo el budismo de Mahayana, lo que te puede mostrar y agregar es maravilloso. Because it's got a really deep psychology behind it. Porque tiene una psicología muy profunda que la respalda. When I lived in Canada, Cuando yo vivía en Canadá, after I'd been in India, después de que estuve viviendo en la India, I used to, for 3 years, have a meeting with a group of about 15 psychologists. estuve haciéndolo por varios años de juntarme con un grupo de psicólogos. And with these 15 psychologists, Buddhism could do great presentations and they were really interested. So what I'm trying to say is Buddhism has got really good intelligence and psychology behind it. Y lo que hacíamos era hablar sobre las perspectivas budistas para los psicólogos y encontraban que había muchas cosas muy importantes, muy interesantes para ellos. Es decir, la psicología budista y la psicología occidental tienen mucho para ayudarse y respaldarse. Anyway, this weekend we'll be doing a lot of teachings. Este fin de semana hemos estado haciendo mucho de enseñanza. And so just always remember to mix that with some good mindfulness meditation. Y recuerda siempre combinar esto con algunas prácticas de meditación mindfulness. Okay, now yesterday I talked quite a bit about the qualities of the Buddha's body, speech, and mind. Ayer estuve hablando bastante sobre las cualidades del Buda, de su cuerpo, palabra y mente. Now, we have to remember that Buddha at one time was an ordinary person, just like you and me. Necesitamos recordar que el Buda en algún momento fue una persona ordinaria, tal y como tú y yo. But with, with good intentions and such, slowly transformed into the Buddha. Y claro, con buenas intenciones y este tipo de cosas, poco a poco se fue convirtiendo en el Buda. And that's why, how do we know how incredible was that? ¿Y cómo sabemos lo increíble que esto es? Because he affected the whole of Asia. Porque tuvo un efecto en toda Asia. You need to be pretty special. You need to have huge charisma to do that. Y necesitas ser muy especial, necesitas tener un carisma extraordinario para poder hacer eso.
I mean, and so if you read some of the stories of Buddha Shakyamuni's life, that's quite inspiring. Y si lees algunas de las historias de la vida de Buda Shakyamuni, son realmente inspiradoras. And remember, I mean, no TV, no radio, no cell phone, no newspapers, and yet still he affected the whole of Asia. Y recuerda que no había televisión, no había teléfonos, no había periódicos, no había radio, y aún así tuvo un efecto en toda Asia. And it wasn't from, aggression that coming in and sort of saying you want to become a Buddhist. No, it was because of the peacefulness and the love that Buddha basically taught. Y no fue por ningún tipo de agresión de llegar a conquistar y decir tienes que ser budista. No, era más bien por la forma en que él se manejaba y la forma en que él enseñaba. I mean, you can almost say, maybe 98.5%. Y puedes prácticamente decir 98.5% así. That Buddhism's never been the cause of a war, because of your Buddhist faith. Que el budismo nunca ha sido causa de guerras, es decir, por tu fe budista. No, I mean, there are certainly sometimes, aggressive Buddhists who do aggressive things, but I would say 98.5% no. Y bueno, no puedo decir que todos, siempre habrá algunos budistas agresivos que hacen algunas cosas agresivas, pero el 98.5% no. Okay, now, but coming back to the quality of the Buddha's body, speech, and mind. Pero ahora regresando a las cualidades del cuerpo, palabra y mente de un Buda. The most important thing with regards to refuge. La parte más importante con respecto al refugio Is that we recognize the Buddha as the causal refuge. Es que reconocemos que el Buda es el refugio causal. But the result or the ultimate refuge is your own enlightenment. Pero el resultado o el refugio ulterior es tu propia iluminación. So remember that the Buddha is there to inspire us. The teachings are there to help us. Recuerda que entonces que los Budas están ahí para inspirarnos, las enseñanzas están ahí para ayudarnos. But the final thing is that we will become enlightened. We will become refuge. Pero el punto principal es que nosotros somos los que vamos a iluminarnos. Nosotros seremos el refugio. Okay, so so whatever we practice, that is the protection. Y entonces cualquier cosa que practicamos, esa es la protección. So remember that the Buddha is the inspiration. Recuerda entonces que el Buda es la inspiración. The Dharma is the actual protection. El Dharma es la protección en sí. Okay, and then the Sangha is our friends that help us on our path. Y las sangas son nuestros amigos que nos ayudan en el camino. Okay, so with that clarity, then you are the owner, the possessor of your Dharma practice. Y con esa claridad, así entonces tú eres el dueño, el poseyente de tu práctica de Dharma. Okay, now just at the beginning, maybe some of you knew Spanish, you were following what Hill had to say. Y al principio, quizá algunos de ustedes saben español y pudieron seguir lo que Hill decía. Okay, which is a large emphasis on working for the benefit of all sentient beings. Que básicamente había un gran énfasis en el trabajar por el bienestar de todos los seres sintientes. But it's important to have a foundation for that. Pero es importante tener un buen fundamento para esto. Taking refuge is the doorway to our spiritual path. Tomar refugio es la puerta para nuestro camino espiritual. But what it means is that we go inside for looking for solutions. It's not trying to solve all the problems of the world. Y de lo que eso significa es que vamos adentro de nosotros buscando las soluciones, no que estamos tratando de resolver los problemas afuera en el mundo. But as we become more efficient internally, pero conforme nos vamos haciendo más eficientes internamente, then we can be more beneficial in the world. Entonces ahí sí podemos ser de mayor beneficio en el mundo. Now, what I'm talking about is that we often hear about, self-love or take care of yourself. Y lo que estoy hablando es que frecuentemente escuchamos esto de amor hacia uno mismo, cuida de ti mismo. And that's true. Y esto es verdad. But it's important to understand that correctly.
Pero es importante tener un correcto entendimiento de esto. Okay, so I mean, like if you say, "Oh, I'm supposed to take good care of myself," well, I'm going to go to Starbucks and have a really good latte. That's taking care of myself. Pero si empiezas a decir, ay, necesito cuidar bien de mí, entonces me voy a ir a Starbucks a echarme un buen latte. Eso es cuidar de mí. Which is nice. I wouldn't disagree with you. Que sí, claro, es rico. No te voy a decir que no. No, but the basis of recognizing or working for the benefit of sentient beings Pero la base para trabajar por el beneficio de todos los seres sintientes is, you could say, recognizing that you're interdependent. es el reconocimiento de que tú eres interdependiente. I mean, you got your body because of a mother and a father. Tienes tu cuerpo gracias a tu madre y a tu padre. You eat and you drink and everything because of Mother Earth. Tú comes, tú bebes gracias a la madre tierra. You're intelligent because you have teachers. Eres inteligente porque tuviste maestros. And you have feelings like love and joy because of people in your life. Y tienes sentimientos de amor y de alegría por las personas que están en tu vida. But that doesn't mean that then you sacrifice yourself to everybody. Y eso no significa que entonces te sacrificas hacia los demás. But rather that you first you get in touch with yourself. Sino más bien que aprendes a estar en contacto contigo mismo. And find your refuge. Y encontrar tu refugio. Which is your place of security, your place of confidence. Que es tu lugar de seguridad, ese lugar en donde te sientes confiado. So that's what refuge is all about. De eso es de lo que se trata el refugio. And as you have a better internal basis of stability and such, you'll be very beneficial with others. Y conforme vas incrementando este sentido de estabilidad y de calma en ti, entonces serás de gran beneficio para otros. And once you have some stability, which should be from just your basic meditation. Y una vez que tengas algo de estabilidad que se da a partir de tu meditación básica, then like I described yesterday, entonces de la forma en que lo describí ayer, that when you're angry, then you say, here comes my old friend anger. entonces cuando te enojas dices, mira, aquí viene mi viejo amigo, el enojo. Or maybe, here comes my old friend, like low self-esteem. O quizás sea, aquí viene mi amigo de baja autoestima. Or my old friend, I'm a victim. O mi viejo amigo de yo soy la víctima. And so what you actually then is you start having compassion to those parts of yourself. Y lo que sucede es que entonces empiezas a tener compasión hacia estas partes de ti. I'd like to help my anger to become more enlightened. I'd like my self-pity to become more enlightened. Quiero que mi enojo se haga más iluminado. Quiero que mi Low self-esteem. por mí, mi baja autoestima o mi lástima se hagan más iluminados. And that's really loving yourself. Y esto es amarte a ti mismo. And then, let's say if you get a very good ability to work with your anger because you've, embraced it. Y si además te haces muy hábil para trabajar con tu enojo porque pudiste abrazarla. When somebody else is getting angry. Entonces, cuando alguien más se está enojando. You're not fearful. No tienes miedo. But you actually have, you have empathy, love, and compassion for them because you understand them, because you understood yourself. Sino que más bien tienes empatía y amor y compasión porque los entiendes, porque te entendiste a ti mismo. Okay, so even His Holiness the Dalai Lama talks about this. Aún su santidad, el Dalai Lama, habla de esto. Okay, so we had an interview about 1974. Tuve una entrevista con él en 1974. Okay, and it was we Western monks and nuns, we were the very first with the Tibetans, and we had a private audience with the Dalai Lama. Éramos monjes occidentales, mujeres, monjes y monjas, y éramos los primeros, la primera generación de monjes occidentales, y estábamos en esta entrevista, la primera entrevista que tuvo con su santidad el Dalai Lama. And we were in India, we were monks and nuns, we were trying to, understand the Tibetan practices.
Y estábamos aquí en la India, éramos monjes y monjas, tratando de entender las prácticas tibetanas. So His Holiness was quite interested to meet with us, sort of like meeting the Pope, But anyway, so we all had a private audience with him. Y para mí era muy interesante encontrarme con él, tener una entrevista con él. Era como estar frente al Papa, ¿no? El caso es que estábamos en esta entrevista con él. Anyway, so, there's about 15 of us, and we all we introduced ourselves, what countries we were from. I mean, we're all around the world. Y entonces ahí estábamos con él presentándonos, diciendo de qué países veníamos, de todas partes del mundo. Okay, and so partway through the interview, Y como a la mitad de la entrevista, and all of us in the monks and nuns, we were all in our 20s, I guess we were all hippies or whatever. y todos nosotros monjes y monjas estábamos en nuestros 20s, éramos un grupo de hippies. Anyway, so then His Holiness leaned forward. Entonces su santidad se acerca hacia adelante. He says, "Tell me, how do you deal with your sexual feelings?" y nos dice, oigan, ¿cómo le hacen ustedes con sus sentimientos sexuales? Here's a Dalai Lama of Tibet asking us about how we have what are our sexual feelings, we're all in our 20s. It was embarrassing. Y aquí está el lama tibetano, ¿no? El Dalai Lama acercándonos y preguntándonos a nosotros occidentales de 20 años, 20añeros, ¿qué hacemos con nuestros impulsos sexuales? Me dio mucha vergüenza. Anyway, and then he leaned back and he laughed and laughed and laughed. So it sort of broke the ice. Y entonces ya se recargó y se atacó de la risa y de alguna forma como que rompió el hielo. So then he says, I'll tell you what I do. Entonces después nos dijo, bueno, les voy a decir qué es lo que yo hago. Actually, so we were about 22 or 23. His Holiness was about 38 or 39 years old. This is a long time ago. Y bueno, nosotros teníamos 22, 23, su santidad ya estaba en los 30 y tantos, hace mucho tiempo de esto. Anyway, so he said, so what I do is I imagine a chair in front of me. Y entonces su santidad lo que nos dijo es, bueno, lo que yo hago es que me imagino que en una silla enfrente de mí. And I put the Dalai Lama who wants to have sex in that chair. Y entonces me imagino que en esa silla yo pongo a ese Dalai Lama que quiere tener sexo. Okay, and then I have a dialogue with him. Y entonces tengo un diálogo con ese. I would say, I'm a monk and it's not appropriate. Entonces yo le diría cosas como, sabes, soy un monje y eso no es apropiado. And the other Dalai Lama would say, no, but I want sex, or whatever. Quizá el otro Dalai Lama me podría decir, no, pero yo sí tengo ganas de hacerlo, o lo que sea. Anyway, so he says, so I have a dialogue with my desires. Y entonces lo que nos decía es esto, que él tenía su diálogo con sus deseos. And then he said, y luego nos dijo, and sometimes I win and sometimes I lose. y algunas veces pierdo y algunas veces gano. Anyway, but obviously he's done a good job. He's won because he's 86 years old now and he's still a monk and he's a good monk. Bueno, pero obviamente ha ganado las más veces porque ya tiene 86 años y es un buen monje, ¿no? Es un gran monje. Okay, now why I'm sharing all of this? ¿Y por qué les estoy compartiendo esto? Because there's even the Dalai Lama talking about dialoguing with his own delusions. Porque aquí tenemos al Dalai Lama que nos está hablando de tener este diálogo con nuestros engaños. So there's not repression; it's much more dialogue and see if what decisions you come to. Y no es una cosa de reprimirnos, sino más bien un diálogo y llegar a una conclusión de qué es lo que queremos hacer. And so I'm not going to go into all the techniques in Buddhism. There's beautiful techniques. Y no me voy a meter ahorita con todas las técnicas en el budismo. Hay una gran cantidad de técnicas hermosas. How to deal with anger, how to deal with stress, how to deal with low self-esteem. Cómo lidiar con el enojo, con el estrés, con la baja autoestima. Okay, so there are a wealth of techniques, but the doorway to all of those is your refuge. Y hay una gran cantidad de técnicas, pero la puerta para todas estas es tu propio refugio. Okay, and that means I'm turning inside for looking for my solutions.
Y lo que esto significa es que volteo a verme a mí mismo para buscar las soluciones. And you could say that's the ultimate self-love in the sense of take care of myself. Y podemos decir que este es la autoestima ulterior, esta forma de cuidar de uno mismo. Okay. Anyway, so the refuge is that yes, I do rely on external things, but my main focus is my inner life. Y bueno, refugio sí es cuidar de las cosas externas, pero mi foco principal es mi vida interior. I often think I've got a great luxury in my life. Yo frecuentemente pienso, tengo un gran lujo en mi vida. Okay, so I was brought up in Canada until I was 19. Yo fui criado en Canadá hasta los 19 años. Then I went to India for 14 years and was a monk. Y luego estuve en la India 14 años siendo monje. And then I came back to Canada and I returned my ordination. Luego regresé a Canadá y regresé así mi ordenación. And I married and I adopted 2 children. Y me casé y adopté a 2 hijos. Okay, so then I had 18 years in Canada really practicing Buddhism. Y luego estuve 18 años en Canadá realmente poniendo en práctica mi budismo. Yes, I did a lot of really good meditation, but implementing it, that was the 18 years back in Canada. Y sí, claro, hice buenos años de meditación, pero implementarlos, eso fue lo bueno, ese fue el buen trabajo que tuve en Canadá. Anyway, so I just think that it's really important to look at Buddhism in practical terms, and like as much as we practice, trying to find good implementation. Sorry. Entonces yo siempre digo que de lo que se trata es de realmente poder aplicarlo. Sí, es muy importante la práctica, pero de lo que se trata es cómo vamos haciendo una implementación de eso. But first, learn how to meditate, learn how to go inside, find your personal peace. Pero lo primero es, aprende a meditar, aprende a cómo ir adentro de ti mismo, cómo encontrar esa paz interior. Become familiar with how to be peaceful. Hazte familiar con esta experiencia de estar en paz. That's what meditation is. It's allowing you to become familiar with that emotion feeling. Eso es lo que es la meditación, aprender a familiarizarte con ese espacio emocional. Okay, and then, of course, the things you study bring intelligence into that. Y luego, claro, las cosas que estudias le agregan inteligencia a eso. Okay, so anyway, refuge is the doorway for our practice, but that means is that we're looking inside for solutions. Entonces, el refugio es la puerta para nuestra práctica, pero lo que significa es que vemos hacia adentro para nuestras soluciones. And we have Buddha nature. ¿Y de qué tenemos naturaleza búdica? But you could say we have the developmental Buddha nature. Pero podríamos decir que tenemos lo que decía la naturaleza búdica en desarrollo. Okay, and we do have a natural Buddha nature, which is completely pure, doesn't need any work. Y que tenemos la naturaleza búdica natural, que siempre está ahí, que no necesita ningún tipo de trabajo. But we need the developmental Buddha nature to get close to it. Pero también necesitamos la naturaleza búdica para desarrollar, para irnos acercando más a esta. Okay, so refuge anyway is the doorway. De cualquier forma, el refugio es la puerta. Okay, so again, I'd love us to meditate, but I'll let you do that on your own. Me gustaría mucho que meditáramos, pero voy a dar chance para que se den tiempo para hacerlo ustedes en su propio momento. But always do try to implement or integrate your quietude meditations with your intelligence. Siempre traten de integrar sus meditaciones de aquietamiento mental con sus inteligencia. Okay, so we have the qualities of the Buddha. Entonces tenemos las cualidades del Buda. And the main thing, just think about it. 2,500 years ago, this guy affected the whole of Asia. Pretty impressive, must have been pretty impressive. Entonces, de veras, piénsalo, o sea, 2,500 años atrás, este cuate afectó la mayoría de Asia. Es bastante impresionante eso. And what he had to talk about, even nowadays, we analyze and it's still coming up valid. Y lo que dijo ahora, incluso en nuestros días, sigue siendo válido.
And I sometimes feel that in Buddhism there's the lacking of you could say literally the spirituality of our practice. Y a veces pienso que en el budismo está esta falta como de la espiritualidad de nuestra propia práctica. There really is a deep spirituality there. It's not just psychology and philosophy. Perdón, me equivoqué. Hay una gran espiritualidad en la práctica. No es nada más la psicología y la filosofía, sino que hay una gran espiritualidad en ello. And that is getting to, accessing your Buddha nature through your meditation. Y eso a lo que se refiere es poder acceder a tu naturaleza búdica a través de tu meditación. Anyway, so Buddha, the enlightened minds of both male and female Buddhas. Entonces, las mentes iluminadas de los Budas femeninos y masculinos has no fear. No tienen ningún temor. Okay, has no fear to try to help sentient beings. No tienen ningún temor para tratar de ayudar a todos los seres sintientes. Has love and compassion for all sentient beings, humans, animals, insects, everything. Tienen amor y compasión para todos los seres sintientes, humanos, animales, insectos, todos. And the Buddhas will help all sentient beings, whether they're Buddhist, non-Buddhist, whether they're being nice or not nice. Y los Budas van a ayudar a todos los seres sintientes, ya sean budistas o no, ya sean buenas personas o buenos seres o no sean buenos seres. So I really like that. Y esto es algo que a mí realmente me gusta mucho. Because we can look at Jesus Christ and say, well, he was a Buddha manifesting for the Jewish people. Y porque podemos ver a Jesús y decir, fue realmente un hombre que se manifestó, un Buda que se manifestó para ayudar a los judíos. Or Muhammad or whatever. They all are various manifestations for those cultures, those types of people. O Mohammed también. Podrían ser varias manifestaciones para ayudar a este tipo de personas o a este grupo de personas. Okay, and that's, again, that we often think of the Buddha has great skill and means, and therefore tries to help people within their context. Y entonces podemos pensar que realmente los Budas son muy hábiles y tienen gran capacidad para manifestarse y ayudar a las personas dentro de su contexto. So that gives a lot of reason to have faith in the Buddha. Esto nos da una muy buena razón para tener fe en el Buda. Now, one thing I want you to think about Una cosa que quiero que piensen is that we often talk about creativity. es que frecuentemente hablamos sobre creatividad. Have you ever considered what is the ultimate creativity? ¿Alguna vez han pensado qué es la creatividad ulterior? It's working on yourself. Es aprender a trabajar en ti mismo. But, maybe becoming a bodhisattva. Sí, en hacerte un bodhisattva. Now, what would that mean? ¿Qué es lo que eso significaría? Well, to work on yourself, we're all complicated, aren't we? Bueno, significaría trabajar contigo mismo, porque todos somos bastante complicados, ¿o no? But with the teachings, we learn how to be creative and how to work with our own anger and our attachments, isn't it? That's we're starting our creativity with ourselves. Pero bueno, cuando vamos haciéndolo, empezamos a ser creativos, a trabajar con nuestro enojo, con las cosas que van saliendo. Aprendemos a ser creativos trabajando con nosotros mismos. And then if you want to help sentient beings, y luego si quieres ayudar a los seres sintientes, you definitely have to be creative because they're all so weird. definitivamente tienes que ser muy creativo porque son bastante raros. Okay, so I think that the Buddha, our practice is the ultimate creativity. It's with ourselves. Entonces yo realmente creo que nuestra práctica es la creatividad ulterior hacia nosotros mismos. And whatever we creatively do in this rebirth, we can gift that to the next rebirth. Y cualquier cosa que creamos en esta vida es como un regalo que podemos ofrecer al siguiente renacimiento. Now, that comes back to refuge. Y eso nos regresa al refugio. So for example, when you see a Buddha statue, por ejemplo, cuando tú ves una estatua de un Buda, whether you bow or just you have a very good feeling, that sets up a karmic connection. Ya sea que hagas una postración o que te genere un buen sentimiento, eso va generando una conexión kármica. So every time you see a Buddha statue, do something just to sort of set up that karmic connection. So that means your next rebirth will say,
gee, I don't know why, but I like these Buddha statues. Y entonces cada vez que veas un Buda, haz algo para generar estas conexiones kármicas, de tal forma que en la siguiente encarnación, cuando te encuentres con una estatua de Buda, digas, ay, no sé qué es, no sé qué pasa, pero como que estos cuates me gustan, me caen bien. Anyway, okay, so now that comes to, because we're in the last section of our class for about taking refuge. This is the advices of refuge. Entonces, ya que estamos en los momentos últimos sobre esta clase, sobre este tema de tomar refugio, esto es sobre el tema de los consejos con respecto a la toma de refugio. Okay, so the causes for refuge, it was on a piece of paper that you should have gotten. Las causas para el refugio y todo esto está en los documentos que seguramente ya tienen en sus manos. Okay, so I said apprehension for suffering. Es aprehensión por el sufrimiento. Faith in the Buddha and the path to enlightenment. Fe en el Buda y en el camino a la iluminación. And compassion for sentient beings. Y la compasión para los seres sintientes. Okay, and I talked about all that in the last 2 days. Y he estado hablando de esto en los últimos 2 días. Okay, then on the page of refuge advice, then it gives I go for refuge until I'm enlightened, etc. Y en la hoja de los consejos de refugio viene esta parte de tomo refugio hasta la iluminación y todo lo demás. Okay, and so that's the actual prayer you could do. Both, you could say you do it in the morning, you do it in the evening, or whatever is suitable. Y esta oración la puedes hacer en la mañana y en la tarde, o en cualquier momento que sea apropiado. Now then, before you eat food or drink coffee or whatever. Y antes de que tomes algún alimento o que tomes alguna bebida. It's just saying thank you. Es simplemente dar un gracias. I mean, in a sense, you make an offering to the Buddha, Dharma, Sangha. Haces una ofrenda al Buda, al Dharma y la Sangha. So the most abbreviated version is Om Ahom. Y la versión más abreviada de esto es decir Om Ahum. And to think again in terms of interdependence. Y piénsalo otra vez bajo los términos de la interdependencia. If I was so smart, si yo fuera tan inteligente, I wouldn't have needed to practice anything. No necesitaría practicar nada. But hey, obviously I'm not, because I've got problems in my life. I'd like to solve them. Y bueno, obviamente no es así porque tengo problemas en mi vida y necesito aprender a resolverlos. Okay, so that's why I'm practicing. Y entonces esta es la razón por la que estoy practicando. So thank you very much for the interdependence I have with Buddha, Dharma, Sangha. Y entonces muchas gracias por la interdependencia que tengo con el Buda, el Dharma y la Sangha. Now, what happens when you've been practicing for quite a while? Y lo que pasa es que una vez que has practicado por ya un buen rato, like you have your coffee or your glass of water or whatever. Es que tienes tu café, tu vaso de agua o lo que sea. Just as it hits your mouth, you go, Om Ahom. Tan pronto como toca tus labios, dices, Om Ahum. Okay, and that's sort of like, you're a little flash of mindfulness in what you're doing. Y es como un momento, una iluminación de mindfulness, justo en el momento Flash. de comer. Un chispa. Una chispa Okay. de mindfulness. But anyway, if you're a little better than that, then try to offer it before you actually get it to your mouth, okay? Pero si eres un poquito mejor que eso, trata de hacer una ofrenda antes de que toque tus labios. Okay. Now, of course, if you want to do it more formally, to do a prayer or something, but that's good. We do that, in our family. Pero también si quieres hacerlo más formal, puedes hacer una oración y eso es bueno. Eso es algo que hacemos en la familia. And you can go to Lama Google and look up food offerings if you want. Y puedes buscar Lama Google. Con el gurú el gurú Google y preguntar ahí sobre ofrecimientos para todos los alimentos. Isn't it? There's Dr. Google and Gardener Google and all these. Porque sí tenemos, ¿no? Google jardinero, Google mi doctor, entonces anyway, mi Lama okay. Google. So anyway, offering food is just to say, thank you for the good interdependence. Entonces, ofrecer, dar
gracias por tu alimentación, es entender esta interdependencia. Okay, then remember the commitments are two things. Y recuerden que los compromisos son dos cosas. So the best of my ability not to harm, En la mejor de mis posibilidades, no dañar. and to the best of my ability to help. Y en la mayor de mis posibilidades, no, siempre ayudar. Okay, now I have a student here in Mexico, Tengo un estudiante aquí en México and he's a veterinarian. que es un veterinario. And he got very concerned because he said, maybe I have to stop being a Buddhist. Y estaba muy preocupado porque dijo, híjole, a lo mejor necesito dejar de ser budista. Because he says, sometimes I have to euthanize, the dogs or the cats. Porque muchas veces tengo que dar Kill. matar a los perros o los gatos. He said, so I don't know if I can be a Buddhist, Jampa. It's, because I have to do this. Dijo, no sé si yo puedo ser budista, Jampa, porque tengo que hacer esto. Okay, now, I mean, not, most of us don't have this problem, but it's part of his employment. Y bueno, la mayoría de nosotros no tenemos este problema, pero pues es parte de su trabajo. But the important thing is to think about karma. Pero la parte importante es pensar sobre el karma. It's not like I want to kill this dog. No, it's like this dog is very ill, and for whatever reason, we're going to put it to sleep. Y no es como que quiero matar a este perro, sino todo lo contrario. Este perro está muy enfermo, ya está muy mal y por una buena razón necesito ponerlo a dormir. Now, I know some Buddhist teachers will be very strict and say, no, let it suffer till it dies because it's purifying its karma. I mean, there are people say like that. Y bueno, hay algunos maestros que son muy, muy enfáticos o muy estrictos y dicen, no, tienes que dejarlo morir y sufrir hasta el resto de su vida porque está purificando un karma. Hay maestros que son así. Okay, now I'm not going to argue with them. I'm just going to talk about if we have a different point of view. Y no pretendo argumentar con ellos, simplemente hablar para los que tenemos una perspectiva diferente, un punto de vista diferente. So I said to the student, Yo lo que le dije a este estudiante, I said, I mean, that dog or cat is so lucky. yo lo que le dije es, ese perro, ese gato son tan afortunados. Because I know you say mantras in that dog or cat's ear before you you put it to sleep. Porque yo sé que tú les dices mantras en el oído a este perro, este gato, antes de ponerlos a dormir. And so, I mean, that dog or cat is so much more lucky than all the other dogs and cats. Y entonces ese perro, ese gato son muchísimo más afortunados que cualquier otro perro o gato. And you don't have an angry mind about it. You have a compassionate mind. I mean, a love for that animal. I mean, it's a strange activity, but your heart is truly going to that dog or cat. Y no tienes una mente enojada hacia el animal, sino todo lo contrario, tienes una mente de mucho amor y de mucha compasión hacia ese perro o ese gato. So the karma is different. Entonces el karma es diferente. And in the Buddhist terms, we think of many rebirths. En términos budistas, pensamos en el contexto de varios renacimientos. Okay, so I mean, and it says, like I send this dog or cat off to another rebirth, but with some prayers and some blessings and such, whatever. So I'm just trying to say, like, we shouldn't be too black and white about situations. Y entonces, bueno, estoy mandando a este gato, este perro, a su siguiente renacimiento, pero lo estoy haciendo con bendiciones de los mantras o lo que sea. Y eso es bueno. Y el punto sobre todo que quiero enfatizar es que no necesitamos ser tan blanco o negro con respecto a las situaciones. Anyway, I hope none of us have to deal with that, but I'm just sharing with you, if we do with our pets, do something like that, at least do it with love and compassion and say prayers for them. Y bueno, no creo que nosotros tengamos mucho ese problema, pero lo digo porque es importante. A lo mejor tenemos mascotas nosotros y nos vemos en esa situación en donde tenemos que poner a dormir a nuestras mascotas y entonces tengamos ese entendimiento y lo hagamos con amor y compasión. Anyway, so again, remember that we're talking about like not to cause harm to ourselves or other sentient beings. Y recuerden también que es no causar daño y ayudar a otros seres sintientes. And so to the best of our ability.
esto dentro de nuestras mejores posibilidades o capacidades. And for example, I mean, if you do spray Raid in your house to get rid of the mosquitoes, Y entonces, por ejemplo, si tú pones algún insecticida para deshacerte de los mosquitos, then just think of it in terms of, sí, piénsalo en términos de, I'm so sorry you're in my house. I send you to another rebirth. siento mucho que estés aquí en mi casa, pero te estoy mandando a otro renacimiento. I say this because I know that some of you do this. So the thing, like whether it's cockroaches or mosquitoes, so hey, you need to be practical. Y lo digo porque sé que algunos de ustedes hacen eso, ya sean cucarachas o mosquitos. Necesitamos realmente ser prácticos. Anyway, the bottom line is, of course, hopefully none of us ever have to do this, but if you do it with compassion and do it with a prayer. Lo ideal es que no tengamos ninguno de nosotros que hacer esto, pero si tenemos que hacerlo, entonces hagámoslo con compasión, hagámoslo con una oración. Because if you were really strict, porque si fuéramos realmente estrictos, you couldn't even drive your car. No podríamos ni siquiera manejar nuestro coche. Because, we all know about on the windscreen, yeah? Porque todos sabemos de los insectos que se estampan en parabrisas, ¿no? But you have to think about it. Pero necesitas pensar sobre esto. Okay, you have a lot of power in your being. Tú tienes un gran poder en tu ser. Your virtue, your good intentions, and then mantras, which are very blessed. Tú tienes tus virtudes, tus buenas intenciones, los mantras que son bendiciones. So at the moment when an insect hits your windscreen, entonces en el momento en el que un insecto golpea tu parabrisas, say Om Mani Padme Hum, quick. Di rápidamente Om Mani Padme Hum. I mean, maybe you can send that fly to a human rebirth or to the Amitabha's Pure Land. Who knows? Y quizá puedas mandar esa mosca a tierra pura o a la tierra de Amitabha, o un buen renacimiento. ¿Quién sabe? Anyway, I mean, and we have a very powerful mind. I mean, very powerful intentions. We can use that. Y tenemos una mente muy poderosa, con intenciones poderosas, y podemos utilizarlo así. And then you're bringing all your activities into your Dharma path. Y entonces así traes todas tus actividades a tu camino de Dharma. Anyway, so the verse of, to the best of my ability not to cause harm, I'm just trying to give some practical advice. Entonces, con respecto a en las mejores de mis posibilidades no causar daño, estoy tratando de dar consejos que sean prácticos. If you're a monk and nun, don't do any of what I just said. Be really pure. Si tú eres un monje o una monja, no hagas nada de esto que estoy diciendo. Tienes que ser realmente muy puro. Anyway, so that's just in regards to the best of my ability. Now, we will have questions in a little while, okay? Esto es con respecto a la mayor de mis capacidades. Al ratito voy a abrir para preguntas. Okay. Now, the next is then it says to attempt. That means to try to accomplish. La siguiente es tratar de lograr. Okay, respect any image of the Buddha as if it represents the Buddha. Respetar cada imagen del Buda como si se tratara del Buda. Okay, so I mean, don't put it on the ground or sit on the Buddha statues or try to put it in a higher place. Just instead of, hey, I respect this. Es como no ponerlo en el piso, no sentarte en una estatua o cosas así, sino siempre tratar de tenerlo como en un lugar elevado. Es una forma de decir, esto es algo que respeto. I'll give you a perfect example. Les voy a dar un ejemplo perfecto. And this only applies in the last 20 years. Y esto solamente aplica en los últimos 20 años. So you take your $1,000 i13 phone. Traes a la mano tu teléfono ulterior, último, el más novedoso, el mejor. Okay, you don't throw that in the ground. You don't sit on it, do you? Y no lo tiras al piso, ¿verdad? No te sientas en él, ¿verdad que no? No, it's my precious. Sino que dices, ay, este es mi precioso. And then you put it down carefully on top of your wireless charger. And I mean, come on. So if you do that with a cell phone, which is completely meaningless. Y lo pones con mucho cuidado en el cargador de USB, ¿no? Y si haces esto con este aparato que no tiene ningún significado. So respect Buddha statues. They're much more meaningful than your iPhone.
Respeta las estatuas del Buda. Son muchísimo más significativas que tu mugre teléfono. Okay, now again, don't be obsessive about it, but just when you can, put them in higher places or just be respectful. Y no seas obsesivo tampoco, ¿no? Siempre que puedas, trata de ponerlos en un lugar elevado y ser respetuoso. Okay, then the teachings, that means Dharma books. Y las enseñanzas, esto se refiere a los libros. Okay, so that you know, again, I mean, just they can give you realizations, so put them in nice places. Estos, por supuesto, te pueden dar realizaciones, así que ponlos en buenos lugares. Yeah, I mean, there's some incredible books out there, whether it's just common sense like Thich Nhat Hanh. Ya hay unos libros increíbles, algunos como de sentido común, como los de Thich Nhat Hanh. You know, he has one book called Peace in Every Step. It's beautiful. Tiene un libro que se llama Paz a cada paso, que es hermoso. Okay, and then of course, then your tantric teachings, all these things. So put them in respectful places, take care of them. Por supuesto, tus enseñanzas tántricas, todas estas cosas, ponlos en lugares respetuosos, cuida de ellos. Now, if you do have to put them in like you know, on the ground or something like that, you just say, you know, I mean, you recognize that you're doing it, but you know, just saying, okay, at this point I have to do this, but it's not like I always want to do this. Y si por alguna razón tienes que ponerlos en el piso, bueno, ponlos en el piso, pero con esta conciencia, este reconocimiento de, bueno, ahorita no tengo otra opción, pero siempre trataré de tenerlo en un buen lugar. You know, you're setting up good karma for your future rebirths to have a good connection with statues and teachings. Te estás creando un buen karma para tus nacimientos futuros, para tener una buena conexión con las estatuas, con las enseñanzas, con los libros. Okay, then the last one is show respect to people that are ordained. La última es muestra respeto a las personas ordenadas. Okay, and then they do say, for example, the colors of well, actually, strictly speaking, it'd be the saffron color of a robe. Se dice en particular sobre el color azafrán de sus túnicas. Okay, but you know, with the Tibetans, they wear red. Pero bueno, los tibetanos utilizan el rojo. Then the Chinese wear black. Los chinos utilizan negro. Then the Koreans wear gray. Los coreanos utilizan gris. Okay, so you see, I mean, you can't get obsessive about it. Entonces, sabes, no puedes como que obsesionarte demasiado con esto. But generally, you say golden colored cloth represents the robes of a monk. So just, you know, like if it is the robe of a monk, you know, be respectful to it. Entonces, bueno, el color como dorado es un color típico para un monje, pero cualquier color, cualquier tipo de vestimenta de monje, ser respetuosa hacia ellos. Okay, and then, I mean, there are people that get ordination, which are rather strange. Y hay personas que tienen ordenaciones que son bastante raros. You know, but again, I mean, just be respectful. You know, they're trying, isn't it? Y nuevamente trata de respetarlos. Están intentándolo, ¿no? Okay, anyway, so that's the things to do. Respect statues and pictures of the Buddha. Entonces, las cosas que hacer, respetar estatuas y imágenes del Buda. Respect the teachings, the books. Respetar las enseñanzas, los textos, los libros. And then respect people that are ordained. Respetar a las personas que están ordenadas. Okay, the things to avoid. Las cosas que evitar. Okay, it says taking ultimate refuge in something that's not enlightened. Tomar refugio ulterior en cosas que no están iluminadas. Okay, now I'll give you some examples. Les voy a dar buenos ejemplos. Tarot card readings. Lecturas de tarot. Okay, or maybe a psychic. O quizá un psíquico. Or maybe your astrology. O quizá la astrología. Okay, you know, I mean, you can do those things. It's just they're not your ultimate refuge. Bueno, puedes hacer esas cosas, nada más que estas no son tu refugio ulterior. Yeah, I mean, we take refuge in doctors because they can give us medicine and help us heal. Es decir, tomamos refugio en doctores porque nos dan medicamento y eso nos ayuda a sanar. But we don't take ultimate refuge in them. We just take a relative refuge.
Pero no tomamos un refugio ulterior, tomamos refugio relativo. Okay, so that's the first one is that if you're practicing, it's your enlightenment, your Buddha nature, and the Buddhas. Entonces, si estás practicando, es tu iluminación, tu naturaleza búdica, y los Budas. Okay, I mean, and so you can do things for your health, and you take medicine, and you can have a tarot card reading if you want, but it's not the ultimate refuge. Y entonces tú puedes hacer otras cosas. Si estás enfermo, tomar medicamento, puedes hacer una lectura del tarot. Y estos son refugios que no son tu refugio ulterior. I mean, in Buddhism, we have forms of divination with the dice. So it is quite common to have divinations. En el budismo tenemos formas de adivinación con los dados, con este dado. Entonces, hay diferentes formas de obtener estas formas de adivinación, por ejemplo. Okay, so so don't take ultimate refuge in mundane things. Entonces, el punto es no tomes refugio ulterior en cosas mundanas. Okay, number 2, avoid. Try not to harm sentient beings. El segundo de evitar, trata de no dañar a seres sintientes. Okay, again, try to the best of your ability to, try not to cause harm. Entonces, nuevamente, en la mayor de tus capacidades, trata de no causar ningún daño. Okay, and then the last one is to associate with people with really bad views or attitudes. Y la última es asociarte con personas con muy malas perspectivas o visiones o actitudes. Now, you still can be friendly, todavía puedes ser amistoso, amigable con ellos. because you can maybe influence them to be better people. Porque quizá puedes influenciarlos para que sean mejores personas. But, if let's say some people are fundamentalists in their particular religion. Pero si algunas personas son fundamentalistas en su religión particular. So be friendly to them. But if you had to spend 2 or 3 weeks or a month with them, it might affect you a little bit. Y bueno, sé amigable con ellos, pero si tienes que pasar 2 semanas o 2 meses junto con ellos, quizá te afecten de alguna forma. So, I know in some of the way it's translated, it says, avoid these people. Well, I would say, be friendly, but don't let them into your life too much. En algunas enseñanzas se dice evita a estas personas, pero no, yo diría más bien sé amistoso con ellos, mantén la cordialidad, pero no los acerques demasiado en tu vida, no dejes que te afecten mucho. So those are 3 things to avoid. Estas son las 3 cosas para evitar. Okay, don't take ultimate refuge in things which are mundane. No tomes refugio ulterior en cosas que son mundanas. To the best of your ability, don't cause harm. En la mayor de tus capacidades no causes daño. And don't hang out with really negative people. y no te asocies con personas realmente negativas. Okay, so then the final thing then is the advice. Y el punto último, el final, es el consejo. Okay, take refuge 3 times in the morning and 3 times at night if you can. Toma refugio 3 veces en la mañana y 3 veces en la tarde, si puedes. Okay, you don't need to have an altar in your house, but at least have a picture, something that sort of inspires you. No necesitas tener un altar en tu casa, pero por lo menos ten una imagen, algo que de alguna forma te inspire. So maybe, for here in Torreon, maybe one of the like Hill can teach everybody how to set up an altar. Y las personas que estén aquí en Torreón, quizá, por ejemplo, Gil podría ayudarnos para enseñarnos cómo poner un altar. Because it's much faster in Spanish. Porque es más rápido en español. Okay, but anyway, but the main thing is to take refuge 3 times morning, 3 times night, and if you have a picture of some sort, that'd be good. Entonces, bueno, es tomar refugio 3 veces por la mañana, 3 veces por la noche y tener un altar, pero por lo menos tener una imagen sería maravilloso. Okay, and then just remember the qualities of the Buddha Dharma Sangha. Recuerda las cualidades del Buda, el Dharma y la Sangha. Why are you practicing? El preguntar ¿por qué? ¿Por qué estoy practicando? What inspires you? ¿Qué es lo que te inspira?
Okay, so that's number 2 is remember the qualities and virtues of Buddha Dharma Sangha. Entonces el número 2 es recordar las cualidades y las virtudes del Buda, Dharma y Sangha. Number 3 is if people are interested in Buddhism, you can help them. El número 3 es las personas interesadas en budismo, puedes ayudarlos. Okay, so Buddhism is not evangelical. The Dalai Lama is very strict about that. Y el budismo no es evangélico. El Dalai Lama es muy estricto con respecto a esto. But if somebody is interested, then you can share what you'd like to share. Pero si hay alguien que esté interesado, claro, puedes compartir lo que tú quieras compartir. Okay, that's number 3. Ese es el tercero. Okay, number 4 is remember the benefits of refuge. El número 4 es recuerda los beneficios del refugio. Okay, so the benefits are you become so much more positive. Los beneficios son que te haces muchísimo más positivo. Okay, what's the best way of recognizing that? ¿Y cuál es la mejor manera de reconocer esto? Well, after you start meditating and, maybe being more Buddhist, Y después de que empiezas a meditar y ser, digamos, más budista, the sign that will say that it's working la señal que te dirá que esto está funcionando is that your family or friends, es que tu familia o que tus amigos they say, I don't know what you're doing, but you're a lot nicer guy or girl. te van a decir, no sé qué estás haciendo, pero estás siendo un cuate o una chica mucho más buena onda, mucho más agradable. That's the nicest affirmation of your practice. That somebody says, hey, you used to be a jerk. Now you're a nice person. Esa es la mejor afirmación que puedes tener. Eso que te digan, antes eras un K y ahora eres una gran persona. Okay, anyway, so I mean that says you'll become much more positive being with the Buddhist. Eso es lo que diría uno, ¿no? Que te empiezas a ser mucho más positivo con tu práctica. You will have much more pleasure and happiness in your life. Vas a tener mucho más placer, mucho más felicidad en tu vida. And that's because you're more present. Y esto es porque estás más presente. And you're trying to be more positive about things. Y estás tratando de ser más positivo sobre las cosas. So it makes you happier. Y esto te hace más feliz. You'll have better stability in your mind because you meditate. Vas a tener mayor estabilidad en tu mente porque meditas. You will be more pure. Y vas a ser más puro. But what it means is you're not manipulative anymore. Y lo que esto significa es que ya no eres tan manipulador. I mean, sometimes, we manipulate people to win or something. But when you're a Buddhist, you're a little bit more pure in your relationships. Porque a veces manipulamos a las personas para obtener lo que queremos, pero cuando somos budistas somos más puros en nuestras relaciones, en nuestras interacciones. Okay. You'll have protection from the Buddha Dharma Sangha. Tendrás protección del Buda, el Dharma y la Sangha. You will reduce your familiarity with being negative. Vas a reducir tu familiaridad con la negatividad. Okay. You will be respected and loved by others because of the quality of who you are. Y vas a ser respetado y amado por otros por el tipo de personas, las cualidades de quién eres tú. And then finally, you could be quite influential in helping the world be a better place. Y finalmente podría ser de gran influencia para ayudar a que el mundo sea un mejor lugar. Okay, so those are the benefits of refuge as listed by Atisha. Estos son los beneficios del refugio que nos enlistó Atisha. No, I'm sorry, it's a Sangha. Sorry, my mistake. No, perdón. Más bien fue a Sangha, mi error. Estos son los beneficios que dio a Sangha. I'm sure Atisha said it too. Pero estoy seguro que Atisha también lo dijo. Okay. Then if you can make offerings to the Buddha Dharma Sangha. Y luego si puedes hacer ofrendas al Buda, el Dharma y la Sangha. So again, the simplest is Om Ahom before you eat or drink. Nuevamente, la más simple es decir Om Ahum antes de que comas y que bebas. Now, if you're more sort of official, you might have an altar, then you put offerings on that.
Si es algo más oficial, quizá quieras poner un altar y hacer ofrendas ahí en tu altar. But maybe it's not appropriate for your family where you live or whatever. Pero quizá no sea algo apropiado en el contexto de tu familia o en el lugar donde vives, lo que sea. So maybe if you just have a picture of the Buddha, Entonces, quizás si solamente tienes una imagen del Buda, o una foto. okay, I mean, and you can put an apple or an orange or some cookies on a nice plate in front of that picture. It's just sort of making offerings. Entonces, si pones una manzana, una naranja, unas galletas en un platito abajo de esa imagen, esa es una forma de hacer una ofrenda. You know, and then after one day you can take it off and eat it. You know, that's not a sin, okay? Y después de un día, puedes quitarla y comértela, no es ningún pecado. You know, it's sort of like, you know, the Buddha had an opportunity to eat it for a day. He didn't. So, okay, I can eat it. Se lo puse aquí al Buda, tuvo la oportunidad todo este día para comérsela y no se la comió, entonces, bueno, me la como yo. You know, people get so strange about some things, you know. Las personas a veces son como muy extrañas con respecto a algunas cosas. Okay, and the last one is to never abandon your three jewels of Buddha Dharma Sangha. Y la siguiente es, nunca abandones tus 3 joyas de Buda, Dharma y Sangha. It says, even at the cost of your life. Y dice, aún al costo de tu propia vida. Now, I think for most of us, that would never happen. Yo creo que para la mayoría de nosotros esto nunca sucedería. But the Tibetans had that with the Chinese invasion. Pero los tibetanos sí tuvieron eso con la invasión de los chinos. You know, so suddenly they were confronted with, you know, abandon the Dalai Lama